Entonces, siguiendo esta línea, vemos que la posición está cruzada, no sé cómo decían karate, no sé si es kosadachi, pues tienes la posición cruzada, no sé cómo... ¿Algún karateka por ahí? Pero no me acuerdo. Vale, kosadachi creo que se llamaba, no me acuerdo bien. Pero bueno, esta posición cruzada pertenece al elemento agua. Después tenemos la posición esta típica, zenkusudachi o wonbu o postura de arco flecha, que es una posición de fuego, elemento fuego. Esta que es tipo la posición esta del gato, neko shidachi o algo así, la del gato, esta tenemos metal. Después tenemos la de las piernas abiertas con las puntas a 45 grados hacia afuera, ahora explicaremos esto, que esta es madera, ¿vale? Y después tenemos la otra que hemos hablado, la del caballo, kibadachi o mabu, que esta es la de tierra, ¿sí? Vale, entonces, esto es la parte teórica. Entonces, la idea es usar, si yo golpeo un meridiano de metal, pulmón, por ejemplo, y encima le golpeo con la postura de metal, y encima le golpeo con la activación de vibración metal, etcétera, etcétera, como veis, voy sumando, voy aumentando el elemento metal. O puedo utilizar la postura metal, golpear a un punto fuego y atacar a otro punto madera o agua, que siguiendo el ciclo de destrucción estaría usando el ciclo de destrucción. O sea, puedo combinarlo con los demás elementos o puedo aumentar ese elemento. De eso se trata en los principios, ¿sí? Y después, una cosa que no siempre se tiene en cuenta y que es muy importante, independientemente del elemento, es que cada postura tiene una dirección específica de energía. Mirad, quédate fuerte, ¿vale? Si yo, mirad una cosa, si yo empujo a Adrián, aguanta. No puedo. Como he dicho, cada postura tiene un flujo energético específico. Por ejemplo, si yo me pongo en tierra, la energía de tierra, y me pongo detrás de él a empujarlo, y aguanta, tampoco puedo, porque la energía de tierra va hacia afuera, es lateral. Tendría que ser que yo empujara lateral. Ahí sí que puedo. Solamente con la postura, ahí sí que puedo fácilmente. Ahora, en cambio aquí, no puedo. ¿Cuál sería la adecuada? Si os dais cuenta, en la figura de madera, o sea, es decir, la que es como la del caballo, pero con los pies abiertos hacia afuera, aquí sí que encuentro la diferencia. Mirad, kibadachi, la del caballo, aguanta fuerte. Va. Shikodachi, de madera, sin hacer fuerza, simplemente tirando el brazo. Si me pongo otra vez en kibadachi, no puedo, a no ser que lo haga lateral. Ahí sí. En cambio, en kibadachi, con las puntas abiertas, sí que puedo empujar para atrás. Y, ponte aquí, y en posición madera, no voy. Ahora cierro y puedo. Es decir, cada postura tiene un flujo energético. O sea, se potencia más ese flujo. Por ejemplo, pones los brazos aquí. Mirad, si yo hago, ponlo fuerte, si yo hago la posición que va la energía hacia exterior, no puedo. Si hago la de madera, tampoco puedo. ¿Cuál es la posición que va la energía hacia afuera? Neko shidachi. Ya no puedo ahí. ¿Otra vez? Aguanta fuerte. Aguanta fuerte. Y ahí ya le cuesta más. Porque la energía va hacia afuera. Es decir, tenemos, mirando al frente, energía lateral. Las puntas a 45 grados en madera, la energía en diagonal, hacia adelante o hacia atrás. Hacia abajo, neko shidachi, levantando la punta del pie. Y después tenemos kosadachi, que es la cruzada, que esta es agua, y zenkusudachi o gombu, que es la frontal. Entonces, ponte fuerte. No, normal, fuerte. Me pongo normal, aguanta fuerte. Vemos cómo, ¿sabes? Vemos cómo cambia más o menos, ¿no? ¿Veis la diferencia? Otra postura, la cruzada. Cuando yo hago esto, la energía fluye, cruzada, es decir, así.
como una X. Entonces, deja tu mano. Si yo quiero ir hacia abajo, ¿te suena? ¿Te suena? No. Vale. Si yo quiero ir hacia abajo... Me suena la técnica, pero... aguanta fuerte, aguanta fuerte. Vale. Yo hago normal, un poquito, no hay movimiento. Si yo hacía solamente hacia abajo, podía funcionar de cosas así, que iba más fuerte. Vale. Si ya quisiera ir hacia abajo y hacia afuera, se mueve hacia abajo pero no va hacia afuera. Tendría que hacer cosas así, que la energía fluye cruzada hacia afuera. Lo mismo pasaría si yo, en vez de hacer hacia abajo solo, hiciera hacia el otro lado. O sea, la energía fluye hacia la dirección más fuerte. Es como la corriente del agua. La electricidad siempre busca el camino que mejor va a pasar. Entonces, si yo hago esto, simplemente el mismo movimiento, hacia abajo y hacia abajo. Ahora, si yo ya lo cruzo, él busca la energía, la misma postura. El tipo de golpe, etcétera, etcétera, como veis, todo eso se va amplificando y al final queda un golpe muy sutil que la persona puede caer fácilmente y que parece, en apariencia parece que no es agresivo. Que no es agresivo y en apariencia parece que el otro como que el otro que se ha dejado, ¿no? En YouTube puedes encontrar de todo. Hay cosas buenas y cosas malas. La típica la sabéis. Vale, esta es hacia abajo. Si hago fuerte, si hago hacia abajo, aguanta fuerte. ¿Vale? Me cuesta. ¿Otra vez? Me cuesta. Ahora hago aquí. ¿Veis cómo baja? Hacia abajo. Todo que vaya hacia abajo, la posición del gato. Es lo mismo. Aguanta fuerte. Aguanta fuerte. Vale. Ya cuando cruza, va buscando el sentido de la energía. No se va a ir... ¿Te referías a eso, Ernesto? No se va a ir porque yo le estoy empujando hasta ahí, sino por inercia la energía, la dirección energética va hacia ese lado. Yo voy siempre hacia abajo, pero cuando hago la postura, siempre la busca él. Lo que pasa, yo le sigo, porque para no soltarlo. Esto pasaría lo mismo cuando yo lo hago al revés. Siempre busca la zona. Acordados que en el principio del sonido hay unas vocales que ahora veremos que son direccionales. Si a las vocales direccionales le suman la posición direccional, o sea, del flujo direccional, esa dirección todavía canaliza mucha más energía. El principio 8 lo vamos a pasar un poquito por encima. El principio 8 habla de los colores. Nosotros nos fundamentamos básicamente en dos principios, en el yin y el yang y en los 5 elementos. Que está mal dicho, que no son 5 elementos, también se traducen como 5 energías, que también está mal dicho. Se traduce como 5 movimientos. Entonces esos 5 movimientos, pues el fuego, metal, tierra, etcétera, corresponde un color que nosotros decimos curativo a la hora de usar a nivel terapéutico y un color destructivo que se usa con la técnica, apoyando la técnica que vamos a hacer. Como en las posturas pasa, si yo golpeo con la mecánica corporal correcta a un punto de metal, con la postura de metal y encima le meto el color destructivo de metal, como vemos, todo eso se va potenciando. Ahora, lo mismo que yo puedo aumentar un elemento, puedo mezclar con los demás elementos. Por ejemplo, puedo atacar a un mediano de metal con el color destructivo gris, pero puedo hacer una posición de fuego y puedo decir un sonido de madera y encima, como el agua está incrementada, si lo cojo, pues todavía, es decir, vamos aumentando, vamos trabajando los elementos, todos, algunos más que otros, y cerrando ese ciclo que llamamos ciclo de destrucción. Básicamente sería eso. Entonces esto lo voy a pasar un poco por alto, pero que sepáis que tiene un color destructivo y un color curativo. El destructivo para la práctica marcial, el curativo tema terapéutico. Bien, ya vamos a uno de los principios que a mí más me gustan, que es el del sonido. Sí. Que es el principio 9. El principio 9, atacando usando el sonido, como los que lleváis ya algún tiempo, hay muchos sonidos. Entonces, cuando nos metemos en sonido es apasionante porque vemos todo lo que hay y hay que podemos hablar de sonidos y acabaríamos la clase y todavía no hemos hablado de todos los sonidos que hay. Entonces, aquí, de forma muy resumida o básica, he querido poner primero de todo los sonidos, que eso os he comentado anteriormente, que son sonidos direccionales. ¿Cuáles son los sonidos direccionales? Simplemente las vocales.
Según maestros taoístas de la antigüedad ya hablaban que a la hora de hacer palabras o hacer conjuros o hacer hechizos o hacer talismanes o hacer lo que sea, el poder de las vocales, o sea, el poder lo tienen las vocales, la energía lo tienen las vocales. Las consonantes apoyaban a la vocal llevándolas a un tipo de vibración u otra, pero la energía la llevan las vocales. Eso que nos enseñan de pequeños barbuditos A, E, I, O, U, a nivel avanzado ese A, I, O, U puede aumentar mucho las habilidades, en este caso, si no terapéutico, a nivel marcial. Como he dicho anteriormente, la parte marcial, o sea, la parte de las vocales, tiene una energía específica. Estamos hablando que la A, cuando yo pronuncio la A, la energía va hacia arriba. Cuando yo pronuncio la E, va hacia afuera, o sea, de dentro a afuera. Cuando digo la I, va hacia adentro, de fuera hacia adentro. Cuando digo la O, es frontal. Cuando digo la U, es hacia abajo. Y cuando digo la U francesa, o que yo también le llamo la OE, se pronuncia OE, es hacia atrás. Es decir, si os dais cuenta, tenemos izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, atrás. Es decir, tenemos 6 direcciones. Bien, entonces ahora vamos a practicar un ejercicio para memorizar un poquito las vocales y las direcciones, un ejercicio de Qigong con las vocales. Vamos a trabajar los movimientos de cada vocal, pronunciando la vocal correspondiente. ¿Qué nos sirve esto a nivel de Qigong? Porque lo que vamos a hacer es expandir nuestra energía. Primero, fortalecer energéticamente los órganos. Construir energía, aprovechar nuestras direcciones para captar energía y expandir el Qi, lo que llaman la energía Wei Qi, la energía protectora o aura, también conocida, alrededor de nuestro cuerpo. Es decir, nuestra zona de fuerza de energía se ve aumentada, ¿sí?